Amigos, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta jornada informativa. ¿Cómo estás, Tania? ¿Qué tal, Gaby? Amigos televidentes, empezamos con la ampliación del estado de excepción en la ciudad de Guayaquil y en la provincia de El Oro hasta el próximo 27 de agosto. Tania, eso lo veremos un poco más adelante, pero como discriminatoria y perjudicial para la economía de la provincia de El Oro, así es calificada justamente la extensión por 30 días más del estado de excepción por los sectores productivos de esa provincia. Anuncian que si no cambian estas medidas habrá cierre de vías. Nuestro corresponsal Fabricio Lapo preparó un informe. Los sectores del transporte, comercio y productivo de El Oro rechazan la extensión por 30 días del estado de excepción decretado por el gobierno de Guillermo Lasso. Julio Guamán, presidente de los transportistas en esa provincia, dice que están al borde de la quiebra y que un mes más de paralización los ahogará económicamente. ¿Qué va a pasar con las deudas que tenemos? ¿Qué va a pasar con todas las 800 familias que representan la transportación de la provincia del Oro? Es lamentable que se tome esta medida por la supuesta variante o la variante que está de COVID en la provincia del Oro. Además sostiene que es discriminatorio porque operadoras de transporte de otras provincias movilizan pasajeros a El Oro y otros lugares desde la terminal terrestre de Machala. Luis Castillo viajó desde la Amazonía. Él dice que luego de 22 días de trabajo viajó a visitar a su familia y que no sabe cómo regresar luego de 8 días. Muy difícil porque esas son las vías que nos permiten conectarnos entre las familias y ya no haber, pues tendría que buscar otras formas, incluso hasta a veces fletar carros a la distancia y todo esto. Los comerciantes también se suman al reclamo porque no pueden laborar debido a que sus locales operan por la noche. Jorge Valle, presidente de la Cámara de Comercio de Machala, sostiene que la gobernación e intendencia deben realizar su trabajo al controlar los horarios y aforo. Estamos en desacuerdo porque no hay cómo marginar a la provincia del Oro, no hay cómo restringir el paso interprovincial de las personas hacia otras provincias por el desarrollo que genera justamente la provincia del Oro. Al momento, los transportistas mantienen reuniones con los integrantes del COE Nacional por la restricción de movilidad y el toque de queda. En caso de mantenerlas, anuncian el cierre de vías de ingreso y salida de la provincia de El Oro. El COE Nacional analiza la situación epidemiológica en las provincias donde se han confirmado casos de la variante Delta que han aumentado. Pero también hay preocupación por pacientes contagiados con otras mutaciones del COVID-19 en el país. Vamos a hacer contacto en este momento con Francisco Garcés, quien está en el ECU 911. Francisco, cuéntanos qué anuncios hicieron las autoridades. Gaby, amigos, buenas tardes. Sí, hace muy pocos minutos terminó aquí en las instalaciones del ECU 911 la evaluación de los últimos 15 días en relación a la pandemia en el Ecuador. Sigue siendo motivo de preocupación la presencia de la variante Delta en varias ciudades y varias provincias del país. Sobre todo preocupa la situación de la provincia del Oro. En los la última semana, más bien dicho, se han detectado 45 nuevos casos en todo el país y de ellos 24 en la provincia de El Oro. Se han tomado decisiones y sobre todo el COE Nacional pide a los municipios que actúen. En referencia, escuchamos a continuación a Juan Zapata, presidente del COE Nacional. Exhortar al COE de Quito, Cuenca, Santa Isabel, Manta, Portoviejo, La Toncral y Azogue, respectivamente, declararse en sesión permanente, disponer con la normativa correspondiente la reducción de aforos en locales de atención al público al 50% en lugares cerrados y el 75% en lugares abiertos. Disponer con la normativa correspondiente la reducción de aforos permitidos en el transporte público al 50%, así como el incremento de las frecuencias para evitar aglomeraciones. Exhortar a los gobiernos autónomos descentralizados del resto del país realizar los controles necesarios para evitar aglomeraciones y el buen uso del espacio público.
pero no solamente es la presencia de la variante Delta la que preocupa a las autoridades. De cerca de 700 muestras tomadas en todo el país, se ha determinado también una preeminencia de otras variantes como la alfa y la gamma, además de últimamente una variante colombiana que se ha detectado en el Ecuador. Por eso las autoridades piden la colaboración de la ciudadanía. Al respecto se refirió la ministra de Salud, Jimena Garzón. Queremos tratarlo focalmente, queremos ver dónde están los brotes y saber implementar medidas epidemiológicas adecuadas para controlar el brote en el sitio. Por eso es que necesitamos de la colaboración de la ciudadanía, de que utilicen. Las evaluaciones se hacen permanentemente y las universidades, varias universidades del país son las encargadas de verificar las variantes existentes en el país. Los COEs, tanto el nacional como provinciales y cantonales, se encuentran activos para monitorear la situación y tomar nuevas medidas inmediatamente en caso de ser necesario. Es la información desde el ECU 911 aquí en Quito. Tania, contigo con más información seguimos. Buenas tardes. Gracias por el informe. Pero ahora repasemos qué medidas incluye la renovación del estado de excepción en la provincia del Oro y la ciudad de Guayaquil. Recordemos que desde las 0 horas de hoy ya está vigente hasta el 27 de agosto a las 23:59. Comencemos con las medidas que rigen en Guayaquil, las cuales fueron ratificadas por el COE cantonal. Se mantiene el aforo en establecimientos que funcionen en espacios cerrados, sigue siendo el 50% y al aire libre del 75%. En cuanto a movilidad, no hay restricciones. En cambio, en el transporte público, el límite de aforo es del 50%. Pero, ¿cuáles son las reglas en la provincia del Oro? Hay toque de queda de lunes a jueves, desde las 20 horas hasta las 6 de la mañana. Pero el viernes hasta el domingo comenzará este toque de queda a las 6 de la tarde. El aforo en los establecimientos de atención al público es del 25%. Además, el transporte público puede circular con un aforo del 30%. Asimismo, el transporte interprovincial queda suspendido. Las clases presenciales siguen suspendidas y el teletrabajo es obligatorio. Por cierto, más adelante hablaremos con Juan Zapata, presidente del COE Nacional, sobre los nuevos pedidos para controlar la variante Delta y otras en el país. Organizaciones de pacientes piden una declaratoria urgente de emergencia nacional al sistema de salud por la falta de medicamentos. Carla Delgado nos cuenta que se habría detectado un desabastecimiento del 50% de fármacos en más de la mitad de hospitales en el país. Tenemos los detalles. No es la primera vez que a Berta le toca comprar medicamentos con su dinero. Asegura que se trata de una dolencia en el Hospital Eugenio Espejo, en donde le dicen que no hay medicinas. ¿Cuánto ha gastado? Al momento gasté 80 y pico. Paola Valencia tampoco recibe su medicación en uno de los hospitales públicos donde trata su cáncer de tiroides. Y cuando suspenden mi tratamiento máximo 15 días que yo no tome, el tumor vuelve a crecer. El sistema de salud transita quizá una de sus peores crisis, pues según el vicepresidente de la República se detectó un desabastecimiento del 50% en más de la mitad de hospitales del país. Por ello, dice, se establecerán acciones. El externalizar las farmacias de consulta externa, no las farmacias que están en los hospitales, porque nuestro objetivo fundamental es que cuando el paciente llegue con su receta, le administren el medicamento que él lo necesita. Sin embargo, para la Alianza Nacional por la Salud, que agrupa al menos 80 organizaciones de pacientes, esta medida por sí sola no será suficiente, por lo que piden al gobierno una declaratoria urgente. Solicitamos de manera especial al señor presidente de la República que declare la emergencia nacional en el sistema de salud. Y esto es muy importante. Hace pocos días se declaró la emergencia en el sistema carcelario. Con más razón,
se declare esta emergencia para el sistema de la salud. Afirman que la situación es insostenible y sugieren que sea el Ministerio de Inclusión Social el que ayude a solventar la necesidad de fármacos, sobre todo a los pacientes con requerimientos urgentes. Transitoriamente se asigne la competencia de manejo de las enfermedades catastróficas, raras y huérfanas nuevamente al Ministerio de Inclusión Social y Económica para permitir que en el corto plazo se pueda abastecer de medicamentos y cubrir esta necesidad imperante. Según el vicepresidente Borrero, se requerirá la compra de una lista de al menos 800 medicamentos, por lo que aseguró que el próximo lunes será el presidente Guillermo Lasso el que hará un anuncio para solventar las necesidades que en el caso de pacientes con enfermedades graves son de vida o muerte. Y vamos ahora hasta la provincia de Los Ríos, donde durante toda la mañana se han realizado allanamientos por una red de captación de dinero que opera en el cantón Quevedo. Nuestro corresponsal Marlon Melo está en el sitio y nos trae los detalles. Buenas tardes, así es, aquí en el Cantón Quevedo, al norte de la provincia de Los Ríos, se reactiva el movimiento policial. La calle de ingreso al sector conocido como Rancho San Vicente amaneció cerrada. En el lugar, más de 50 uniformados de unidades especiales de la Policía Nacional se encuentran en el sitio. Y aunque todavía no han emitido declaraciones, más temprano a través de redes sociales informaron que se trata de una serie de allanamientos a inmuebles con el objetivo de recopilar elementos de convicción dentro de la investigación por captación ilegal de dinero. Esto ocurre un mes después de la intervención que realizaron las autoridades en Quevedo por la supuesta empresa de inversiones Big Money, que ofrecía pagar altas sumas de intereses y cuya cara visible era Miguel Nazareno. Por el momento es restringido el acceso que tiene la prensa y hasta el momento no han confirmado si estos allanamientos tienen que ver con el caso Big Money. Nosotros permaneceremos acá en la cobertura para contarles en las próximas emisiones de Televistazo más sobre estas intervenciones. Buenas tardes. Gracias, agradecemos a Marlon Melo por ese informe. Y hace pocos minutos la Fiscalía confirmó en su cuenta de Twitter que los allanamientos realizados en Quevedo sí están vinculados al caso Big Money. Textualmente, el tuit dice lo siguiente: como parte de la investigación por presunta captación de dinero Big Money en Quevedo, la Fiscalía ejecuta orden judicial. Se allanan y excavan lugares donde se enterraba ropa con logotipos de unidades de la policía y matrículas de vehículos.